Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que es productividad pura. Al fin vas a añadir todas las opciones que tú desees al momento de estar seleccionando algún texto, y es gracias a Miro92 que nuevamente se ha lucido en nuestra comunidad. Él ha creado grandiosos tweaks como por ejemplo Shortmoji, Translo, Facebook Freeze y también Marker, y el que vas a ver a continuación, y al igual que todos los que te mostré recién en esta lista, son absolutamente gratuitos. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es ingresar al gestor de paquetes que tú tengas allí de preferencia. Puede ser Cydia, puede ser Zebra, puede ser Installer o puede ser Silio. Cualquiera de ellos te va a estar sirviendo. En este caso lo vamos a realizar en este último, y luego tenemos que dirigirnos en la parte inferior donde aparece allí en fuentes, y vamos a tocar en la esquina superior derecha en el signo más, y vamos a estar escribiendo la siguiente dirección que ves allí en pantalla. Vamos a presionar ahí luego en añadir una fuente, y una vez que termine vamos a ingresar a ella. Vamos a ir a la parte superior donde dice en todas las categorías, y arriba en el buscador vamos a escribir Fancy Selection. Ahí lo vamos a estar teniendo y vamos a ingresar. Presionamos en el botón allí de obtener, y una vez que se habilite el banner lo vamos a estar tocando ahí en la parte inferior. Le damos a confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación del tweak termine. Una vez que lo haga se va a habilitar el botón para estar reiniciando el Springboard. Esto es simplemente un reinicio rápido, así que lo vas a estar presionando, y una vez que vuelva al dispositivo va a estar listo para ser utilizado. Lo siguiente es simplemente estar ingresando a las configuraciones de tu dispositivo para estar viendo todos los ajustes que te ofrece este tweak. Una vez que lo encontremos, ahí lo vamos a tener. La primera opción es para tener habilitado o deshabilitado el tweak. Cada vez que tú muevas este ajuste, tienes que estar realizando un respring en la parte superior para que se estén aplicando esos cambios. Y lo siguiente tiene que ver con todos los botones que van a estar disponibles para que tú puedas estar realizando una selección. Mira nada más el tremendo listado. Vas a tener la clásica opción para estar copiando, cortando, pegando, también para seleccionar una palabra o seleccionar todo, tener distintos estilos allí en el texto, estar alineando a la derecha y también realizarlo a la izquierda, estar desplazando un texto, estar realizando también una búsqueda del significado y estar compartiendo aquella palabra. Lo siguiente que te ofrece son muchas más opciones. La primera que aparece acá es para colocar mayúscula en la primera letra de la palabra, poner toda la palabra con mayúsculas o poner toda una palabra con minúscula, estar deshaciendo o rehaciendo alguna acción, también poner lo que es la negrita, lo que es la cursiva, también el subrayado y el tachado del texto, y luego aparecen un montón de estilos. Mira nada más, simplemente activando alguno de ellos para poder estar habilitándolo en cualquier aplicación donde ocupes el texto. ¿Y cómo luce esto en acción? Bueno, vayamos a una aplicación como WhatsApp. Vamos a abrir acá un mensaje. Si tocamos dos veces la palabra recuerda, se nos va a desplegar este marco en el cual va a estar tomando el color de la aplicación. Como WhatsApp es verde, tanto el marco como el color de la tipografía van a ser de ese tono, y si es que vas bajando te va a ir apareciendo esa barra de desplazamiento que te va a ir indicando a través de ese icono y el nombre de cada una de las funciones que has tenido ahí activadas en el tweak. Acá tienes todo lo que son los estilos de letra que tú puedes estar seleccionando simplemente tocando allí cualquiera de ellos, y a continuación lo que vamos a estar realizando es estarlo probando. Si te das cuenta, de una manera muy sencilla puedo colocar todo el texto allí con mayúscula. En la palabra apoyar, si le hago allí un doble toque, puedo colocar solamente la primera con mayúscula, y si quiero dejar la palabra recuerda solo con minúscula, tengo que seleccionar allí el lowercase y lo va a estar bajando. Si es que selecciono la palabra ahí creadores, a continuación puedo tener más opciones como estar deshaciendo, y si es que quiero estar rehaciendo, vuelvo a tocar ahí la palabra recuerda y le doy ahí en ruedo y lo va a estar realizando otra vez. Puedo venir acá a la palabra conocimiento y le hago un doble toque y puedo seguir bajando, y la puedo colocar allí con negrita. La palabra dispositivo también la puedo estar seleccionando, y acá entre las opciones puedo también estar buscando para que aparezca en modo allí cursiva. La palabra tiempo también le puedo hacer un doble toque, y si te fijas aparece text style para que tú lo puedes estar seleccionando, y acá puedes también tener un atajo más rápido para tener cada una de estas opciones. Lo puedes estar tachando ahí también la palabra, podemos seleccionar ahí la palabra jailbreak, y si es que bajamos allí entre las demás opciones que nos van apareciendo, también la puedo colocar allí en negrita y cursiva. La palabra viaje también la puedo estar seleccionando, y si es que seguimos bajando, luego yo puedo aplicar cualquiera de los estilos que acá aparecen. Si seleccionamos la palabra allí en futuro, puedo seguir bajando y me van a aparecer
aparecer el estilo gótico, también lo puedo escoger. La palabra a través también la puedo estar allí escogiendo, lo puedo colocar ahí con estilo ruso, y a donde dice allí en funciones, lo puedes estar seleccionando, lo colocas ahí en un modo griego. La palabra Apple también la puedes seleccionar, y si te das cuenta tienes muchísimas opciones para estar ocupando ahí. Incluso la palabra prohíbe ahí con un tono de círculo. Si seguimos subiendo acá con la palabra invierten, también la puedo colocar ahí dentro de unas cajas. La palabra Twix también la puedo estar seleccionando y bajar acá hasta donde aparece ahí como Bob Esponja, y cada uno de los cambios que tú acabas de aplicar ahí a continuación, cuando tú lo envías, se va a ver tal como tú lo estuviste allí configurando. Y si es que vemos que otras opciones nos ofrece también este tweak, podemos tener acá la parte de la ventana. Cada una de estas opciones que veía recién las puedes estar desplegando de manera horizontal o también de manera vertical. También puedes estar indicando qué tan redondo quieres ahí los bordes de la ventana o el ancho del contorno de esta. También puedes estar ocultando esa barra de desplazamiento cuando veías cada una de esas opciones. Y si es que el cuadro donde te aparecían las opciones lo consideras muy pequeño y vas a estar utilizando el estilo vertical, acá tú lo puedes estar agrandando de tamaño. Y si es que vas a estar utilizando el sentido horizontal, acá también tú puedes estar cambiando el tamaño de las celdas. Y si es que quieres volver a los valores iniciales como estaba configurado, acá te está mostrando cómo era en el sentido vertical y acá te muestra en el sentido horizontal. Respecto a los textos de cada una de las opciones, también puedes estar cambiando el tamaño si es que quieres agrandarlo o achicarlo. También lo puedes estar alineando para que aparezcan centrados a la derecha o a la izquierda. Y si es que quieres que simplemente aparezcan los iconos de la tijera, de estar cortando, copiando, etcétera, simplemente ocultas el texto y lo vas a tener allí de esa forma. Respecto a las imágenes, los iconos de cada una de las opciones también los puedes estar ocultando, o si es que los quieres visible, también puedes estar aumentando o reduciendo el tamaño como quieras y estarlo alineando a la derecha, a la izquierda o tenerlo allí de manera centrada. Respecto a los separadores entre una función y otra, también los puedes estar ocultando, también puedes estar aumentando o reduciendo su tamaño, incluso también estar cambiando todo lo que es la alineación de cada uno de ellos. Y respecto a los ajustes de colores de este tweak, si te das cuenta, en cada una de las opciones aparece el color negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, porque son ajustes dependiendo de cómo tú vas a tener el sistema, ya sea con modo oscuro o iluminado. Y puedes modificar el color del fondo, ya sea tomando el tinte de la aplicación o añadiendo allí un efecto del desenfoque. También puedes estar cambiando entre todas estas tonalidades, y si es que no quieres que sea blanco el color del fondo, también lo puedes estar cambiando acá. Yo lo voy a dejar ahí como viene en la configuración inicial, y también puedes estar modificando, como aparece allí en la primera opción, el color del borde de todo lo que es esa caja de opciones. Modificar también, como aparece allí arriba en la primera opción, el color del texto. También lo puedes estar cambiando con las mismas formas que veíamos allí hace un rato. También pueden cambiar, como aparece allá arriba, el color del icono, el de la imagen, esa característica para estarlo identificando de una manera más rápida. También puedes estar cambiando allí el color de los separadores, o al momento de seleccionar alguna de las opciones, qué tinte quieres que allí aparezca. También trae la opción para que tú puedas estar cambiando el motor de vibración que quieres estar sintiendo en tu dispositivo. Cuando estás navegando a través de estas funciones, puedes estar modificando qué tan intenso quieres esta vibración en ese lugar. Y todos estos ajustes que tú acabas de realizar se van a estar guardando ahora como si fuesen un tema. Tú puedes estar ingresándolo, estar guardándolo, colocándole ahí el nombre que tú desees. Y si es que quieres estarle enviando esta configuración a otra persona, tú puedes exportarlo al portapapeles. De esta manera se va a estar copiando y luego tú se lo puedes enviar a otra persona, estarlo pegando allí como cualquier otro mensaje y se lo envías. Ahora, ¿qué se hace con todo este código para que tú lo puedas importar ahora? Bueno, simplemente tienes que dejar seleccionado sobre él, le das allí en copiar y tienes que estar regresando a las configuraciones del tweak para estarlo a continuación importando. ¿Y de qué manera es que se realiza? Bueno, presionando acá simplemente en importar desde el portapapeles, colocas el nombre de todo lo que va a ser este tema y vas a estar compartiéndolo con otras personas como tú lo tengas configurado. Y si es que quieres regresar todo al estado inicial, como cuando instalaste el tweak por primera vez, presionas allí en estar reseteando todos los ajustes, presionas allí en confirmar, se va a hacer un reinicio rápido del dispositivo. Y si es que llegas a tener cualquier problema o quieres enviar una sugerencia, acá aparece el email support para que tú te puedas estar comunicando con Miro92, el desarrollador de este tweak. Recuerda que si quieres aprender más del jailbreak, una vez que te suscribas y actives la campanita, te diriges en la parte superior donde aparece allí el nombre de listas y tienes que estar buscando la que se llama Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y acá vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño cómo estarle sacando el jugo a estos tweaks, estar realizando efectivamente ese viaje al futuro con funciones prohibidas que Apple hoy día te restringe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video.
Chao, chao.